todos y todas, sean bienvenidos a la clase de matemática de sexto grado. Les saluda la profesora Martina de Chávez. El contenido a desarrollar es el 2.1, probabilidad. El desarrollo de esta clase tiene como propósito expresar numéricamente la ocurrencia de un evento mediante la probabilidad, identificando los casos que cumplen cierta condición y los casos posibles. Luego vamos a un ejemplo y dice, si lanzara una moneda una vez, el literal A nos dice, ¿cuáles son los casos posibles para el resultado? Los casos posibles para el resultado son dos, que corresponden a cara y águila. Entonces la respuesta sería dos casos posibles, porque solo tiene dos lados. Dos casos posibles. Luego el literal B nos dice, ¿cuántos casos cumplen la condición de ser águila? Entonces acá, en este caso, recordemos que tenemos solo dos lados. Como debe resultar águila, dentro de los casos posibles solo hay un caso, porque solo la moneda tiene dos lados, tiene cara y tiene águila. Por lo tanto, solo la respuesta es un caso que cumple la condición. Un caso que cumple la condición. Luego el literal C nos dice, expresa con número la posibilidad que caiga águila. Como es uno de los dos casos posibles, entonces se expresa como un medio. Respuesta, un medio. Recordemos que la moneda tiene dos lados. Lo escribimos acá como denominador. Y como solo un lado cumple la condición, entonces nos quedaría como un medio. En conclusión, se puede decir que el número que expresa la posibilidad de que ocurran los casos cumpliendo una condición se le llama probabilidad. Para calcular la probabilidad se efectúa lo siguiente. 1. Se encuentra el número de los casos posibles. 2. Se encuentra el número de los casos que cumplen con la condición. Y 3. Se aplica la fórmula de la probabilidad, que es probabilidad es igual a casos que cumplen la condición sobre casos posibles. Luego les haré otro ejemplo. Continuando, en el ejemplo nos dice, en una bolsa negra se tienen pelotas de tres colores, blanca, celeste y gris. Al extraer una A, ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Si observamos el ejemplo que nos dan, ahí nos dicen que hay tres pelotas de colores, de tres colores. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Los casos posibles son, como tenemos tres, una blanca, una celeste y una gris. Entonces, las respuestas son tres casos posibles. Tres casos posibles. Y en el B nos dice en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtenga una pelota blanca. ¿Cuántas pelotas blancas hay dentro de la bolsa negra? Ahí dice que hay una blanca, una celeste y una gris. Entonces, la respuesta es un caso que cumple la condición. Entonces, un caso que cumple la condición. Porque solo una pelotita blanca hay dentro de la bolsa.
Luego usted dice, utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota blanca. La fórmula es probabilidad igual a casos que cumplen la condición sobre casos posibles. Entonces, aquí escribimos que es un caso. Nada más una pelotita blanca está dentro de la bolsa. Entonces escribimos acá 1 como numerador y luego cuántos casos posibles. Los casos posibles son 3 casos posibles. ¿Por qué? Porque hay 3 pelotitas nada más dentro de la bolsa. Como denominador le escribimos el 3 y la respuesta nos queda 1/3. Luego nos dan otro literal y en el literal 2 nos dice, si agregamos a la bolsa otra pelotita blanca y nos preguntan ahí, entonces, ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Recordemos que en el problema nos dicen que hay 3 pelotitas, una blanca, una celeste y una gris. Pero luego nos dicen que hay que agregar otra blanca a la bolsa. Entonces ya no son 3 pelotitas, serían 4 pelotitas. Por lo tanto, la respuesta sería 4 casos posibles. 4 casos posibles. 4 casos posibles. Luego el B nos dice, ¿en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtenga una pelotita blanca? Recordemos que ya no hay una, porque dijimos ahí que si agregábamos a la bolsa otra pelotita blanca, entonces, ¿cuántas pelotitas blancas hay dentro de la bolsa? Pues hay 2 pelotitas blancas y la respuesta sería 2 casos que cumplen con la condición. 2 casos que cumplen con la condición. Y luego en AC nos dice, utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelotita blanca. En este caso, la fórmula es esta, casos que cumplen la condición sobre casos posibles. Tenemos acá 2 casos que cumplen con la condición. Entonces, 2 sobre los casos posibles, que son 4 casos posibles. Sobre 4. Aquí podemos simplificar, le sacamos mitad 1, mitad 2. Y la respuesta sería 1/2. Y tenemos 1/2. Hasta acá ha llegado el desarrollo de la clase 2.1, probabilidad. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.